Utilizando las tablas de potenciales de reducción estándar, otra cosa que podemos encontrar son reacciones que van a depender del medio ácido o básico en el que se llevan a cabo. Por ejemplo, tenemos esta media reacción de reducción del cobre más 1 en su forma de óxido cuproso a cobre metálico. Esta reacción, como podemos ver, dado que entre los productos se encuentra 2 moles de OH, entendemos que se lleva a cabo en medio básico. Pero podríamos preguntarnos, bueno, y para un medio ácido o expresado en términos de una reacción en medio ácido, ¿cómo va a ser el potencial estándar de reducción? Entonces, lo que podemos hacer en esta situación es propiamente transformar la reacción de la siguiente manera. Voy a reescribirla a continuación. Tenemos óxido cuproso más agua más 2 electrones. Y esto nos da como productos 2 moles de cobre y 2 OHs. Muy bien. Lo que queremos hacer es transformar esto a medio ácido. Y para esto podemos usar la reacción de hidrólisis del agua en el sentido que nos permita cancelar los OHs. Entonces, escribimos la reacción entre OHs y protones. Y el producto de esto va a ser agua. Claro, si hacemos la cancelación del OH, tendremos que tener una estequiometría de 2 OHs, 2 protones y por tanto 2 moléculas de agua que se forman. Entonces, en la adición de estas dos reacciones, el resultado nos va a llevar a una reacción en la cual el óxido cuproso, esto se cancela, va a reaccionar con esto, se cancela, 2 protones, 2 electrones, para darnos como productos 2 moles de cobre y agua. Ok, entonces hemos transformado una reacción medio básico a medio ácido. El punto es que esta reacción que está ocurriendo en un ambiente ácido va a tener un potencial de reducción distinto porque la reacción va a ser distinta, ¿no? En cuanto a la estabilidad que pueda tener el óxido cuproso, sea en medio básico o en medio ácido. Entonces, como hemos visto en videos anteriores, vamos a utilizar los valores de energías libres para componer la energía libre de la reacción que nos interesa. En este caso voy a llamarle delta G1, delta G2 a esta segunda reacción y el resultado de la combinación de estas dos va a ser igual a delta G3. Todos en valores estándar. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos estas energías libres? Para la primera reacción, que es una reacción electroquímica de media celda, vamos a tener que esto es igual a N menos N1 por la constante de Faraday por el potencial estándar de esta reducción, que correspondería precisamente a este valor. En el segundo caso, tenemos la hidrólisis o disociación del agua. Claro, en el sentido contrario, es decir, cuando el agua se disocia, generalmente vamos a describirla como la disociación de un protón y un OH. Lo que sabemos de esta reacción en condiciones estándar es que tiene una constante de disociación que generalmente tiene un valor de 10 a la menos 14 a temperatura ambiente. Entonces podemos escribir la reacción o la energía libre de esta reacción en términos de esa constante de equilibrio, y eso va a ser igual a menos RT,
logaritmo natural, perdón, sí, logaritmo natural de KW. Entonces tenemos este signo menos porque estamos escribiendo la reacción en el sentido contrario. No solamente eso, estamos multiplicando por 2, entonces tenemos que multiplicar esto por un 2 correspondiente a la estequiometría que estamos usando. Entonces esto va a ser igual a 2 veces RT, logaritmo natural de KW. Entonces, la energía libre de la tercera reacción, vamos a escribir esto como N3 constante Faraday por E estándar de esta reacción que estamos componiendo, va a ser la suma de los términos que tenemos para las reacciones 1 y 2. Más 2RT, logaritmo natural de KW. Muy bien. A continuación, podemos dividir entre menos N3F para despejar el potencial estándar de reducción de esta reacción. Y lo que notamos es que el número de electrones es el mismo entre la primera reacción y la tercera reacción. Entonces N1 y N3 son iguales. Entonces esto va a quedar como el potencial estándar de la reacción que estamos buscando es igual a E1 estándar menos 2 veces RT entre NF, vamos a escribir simplemente NF, N es 2, F es la constante Faraday, por el logaritmo natural de KW. Y a partir de los valores correspondientes podemos calcular el potencial de reducción que estamos buscando. Voy a modificar esta expresión, que es conveniente escribirla no como logaritmo natural, sino como logaritmo base 10, porque generalmente las constantes de equilibrio las vamos a expresar como potencias base 10. Entonces esto va a ser E1 menos 2 veces. En este caso este 2 recuerdan que viene de la estequiometría de la reacción de disociación del agua, RT entre 2.303 NF. Y con ese factor yo puedo convertir logaritmo natural en logaritmo base 10. Muy bien, esa es la expresión para este problema en particular. Y bueno, ahora voy a calcular ese valor numérico. Entonces el potencial estándar de la reacción que estamos buscando va a ser igual a menos 0.360 volts menos 2 veces este término, RT entre 2.303 constante Faraday, es un factor que lo encontramos en la ecuación de Nernst, que es 0.0591 volts. Y N es el número de electrones transferidos, igual a 2, por el logaritmo de KW, que es 10 a la menos 14. Claramente podemos ver, en este caso, que el logaritmo de 10 a la menos 14 es menos 14. Y esto nos va a dar un valor que es un número positivo. Hacemos esta operación. Y eso nos va a dar igual a 0.467 volts. Entonces este sería el potencial estándar de reducción para el óxido cuproso a cobre metálico en un medio ácido, ¿no? Donde, bueno, como estamos usando concentraciones estándar, correspondería a 1 molar de ácido, concentración 1 molar del protón. Y vemos que
este potencial está implicando que termodinámicamente es más fácil reducir el óxido cuproso a cobre en medio ácido de lo que es reducirlo en medio básico, lo cual nos está hablando de la estabilidad del óxido cuproso, sea en medio ácido que en medio básico, ¿no? Entonces en medio básico claramente la forma de óxido, el cobre más 1, es más estable.